los sinópticos, con Hechos y San Pablo, con la doctora. Ahora vamos a ver lo que llamamos corpus joánico, los escritos de Juan, se le atribuyen a Juan. Y nosotros tenemos la gracia de contar con el padre Carlos Will Rumbo, sacerdote de la arquidiócesis de Mendoza, sacerdote del clero diocesano. Carlos Will, que le decimos nosotros, tiene una larga trayectoria pastoral, 30 años de cura, trabajando muchos años en seminario, actualmente es párroco y director de estudio del Seminario Mayor de Mendoza, licenciado en Teología Bíblica por la Pontificia Universidad Gregoriana y doctorado en Teología Bíblica por la UCA, la Universidad Católica Argentina. Especialista en San Juan, solvente, muy solvente en lo académico, un gran sacerdote, una gran persona, y nosotros estamos muy contentos que haya aceptado ser parte del equipo de diplomatura, y en esta segunda corte podemos contar con él. Y ya estamos trabajando psicológicamente, con los chicos psicopateándolo, para que asuma también en la próxima corte que va a ser en Formosa. Así que agradecidos, Willy, te recibimos de corazón. Muchas gracias por esta suntuosa presentación. En realidad, Willy, y para mí es un gusto estar con ustedes acá, porque yo sé que todos ustedes están hoy acá porque quieren, no están aquí haciendo un trámite, sino que les gusta la palabra de Dios, los ha convocado la palabra de Dios, y esa palabra de Dios la vamos a recibir del Espíritu, con el Espíritu que nos transforma. La palabra de Dios siempre nos crea y nos recrea continuamente. Siempre nos sentimos renovados. Cuando nos encontramos con la palabra de Dios, estamos siempre con el corazón renovado por el Señor. Así que para mí también es un gusto, porque entre ustedes me siento como un poco más liberado de cuestiones así técnicas, científicas. La palabra de Dios se puede hacer de todo, ¿no es cierto? Se puede hacer arqueología, experimentos, acrobacias lingüísticas y todo, pero bueno, creo que gracias a Dios nosotros podemos generar este ámbito para que sea un momento de encuentro con el que es la palabra, con Jesucristo, con Jesús y con el Cristo, en el cual todos nosotros estamos como miembros de su cuerpo, unidos por el Espíritu, que es como la boca de Dios que pronunció esa palabra en la historia y que también la tiene que pronunciar aquí. Yo seré un instrumento, ustedes dirán, podando, diciendo que vamos muy rápido, o digamos, o irán diciéndole todo. Y bueno, será un poco maratónico estos 2 días, porque tenemos que ver, si bien de todo lo que ustedes han visto, si yo, el Pentateuco, los libros históricos, los profetas, o las cartas paulinas, o los evangelios sinópticos, esto es más corto, son menos escritos. El cuarto evangelio, 3 cartas que son una un poquito más importante que las otras 2, y luego el Apocalipsis. No son tantos, pero igual es mucho para un día y medio. Entonces vamos a dedicarlo hoy como a navegar un poco por este mundo del cuarto evangelio y de la primera carta al final, si Dios quiere. Y mañana a la mañana lo vamos a dedicar al Apocalipsis, toda la mañana, Dios mediante. Haremos en lo posible quizás al final de la mañana y al final de la tarde alguna ronda así más de preguntas para que ustedes puedan o expresar o quizá pedir aclaración si es que puedo aclarar más, porque a veces nosotros más bien oscurecemos que aclaramos. Mientras tanto, yo siempre preparé un programita, y seguramente lo van a tener luego en su plataforma,
Ahí tienen todo, un poco el temario que vamos a hacer, o sea, tendremos como 9 módulos, había pensado yo, cortando 2 veces a la mañana, como decía ayer Oscar, que mejor cortemos una sola vez a la mañana, a la mitad, así que bueno, eso no importa. Luego acá tienen también el programita cómo vamos a evaluar. Son algunos ejercicios que quedan a ustedes para después. No estén pensando en cómo me van a evaluar, sino cómo voy a aprovechar este momento de mi encuentro. Ahí también hay una bibliografía en ese programita, pero acuérdense que a los escritos bíblicos hay que conocerlos en primera persona. No hay que leer cosas sobre el Evangelio de Juan, sino primero no ha leído varias veces el Evangelio de Juan. No hay que leer cosas sobre el Apocalipsis si uno no leyó al menos una vez el Apocalipsis y se dejó impactar por todo eso. Después vendrán las ayudas. Pero mejor que ustedes tengan el Evangelio, las cartas y el Apocalipsis. Y lo tendrían que tener todo el tiempo al frente mientras estamos en estas conversaciones. También ustedes van a tener un esquema donde va a estar todo lo que esté aquí, porque yo voy a ir pasando como una ayuda para poder hablar en este día, hoy y mañana. El espíritu tendría que ser esto. Acá, fíjense, San Agustín, que tiene un hermoso comentario a San Juan, en Johannes Evangelio. Dice esto, que me parece que podría servirnos hoy. El que pronunció estas palabras las recibió él mismo cuando descansaba sobre el pecho del Señor, de donde bebió lo que después nos daría a beber a nosotros. Pero son palabras lo que nos ofreció. Tú, a tu vez, debes buscar su inteligencia en la fuente de la que bebió el propio Juan. Esa fuente es el Espíritu de Dios, el agua viva que Jesús prometió a la samaritana, que Jesús prometió cuando se celebraba esa hermosa fiesta del agua y de la luz, de las tiendas, que tenga sed, que venga a mí y beba. Es el agua que brotó del costado abierto de Jesús y es la vida de Dios que inspiró las palabras. Así que vamos a pedirle al Espíritu, como lo decimos, que nos acompañe en este viaje maratónico por el cuarto Evangelio. Vamos a tratar de estar todo este tiempo recostados en el pecho del Señor, como el discípulo amado, para escuchar y beber esa fe y esas palabras de Dios. Vamos a comenzar entonces con nuestro vamos de hecho al grano. Al principio, antes de entrar al Evangelio, voy a decir unas cosas que son necesarias por cuanto que estamos ante libros que tienen unas ciertas particularidades que hay que saber de entrada. Lo primero que vamos a poner aquí dice otra tradición apostólica, otra mirada, otro testimonio, otro lenguaje, otros libros para creer en el mismo Mesías e Hijo de Dios. Fíjense, otro. Cuando uno dice estos otros, es porque cuando estudiamos los evangelios sinópticos o los leemos y después vamos al cuarto evangelio, nos damos cuenta que hay una cosa muy distinta allí. Que mientras que en los sinópticos se habla de Jesús de Nazaret, que hace milagros, que enseña el misterio del reino en parábolas, que convoca y enseña a sus discípulos, que tiene sus comienzos en Galilea, luego hace su viaje a Jerusalén y allí vuelve a enseñar en el templo, en la Gran Pascua. En el cuarto evangelio tenemos, parece otra cosa, un libro que comienza ya diciendo algo que no decían los sinópticos, insistiendo en la divinidad de Jesús. Muestra a este Jesús que muestran los sinópticos, lo muestra como un Dios, lo muestra en sus aspectos más divinos.
La predicación del reino, con las parábolas, con los discursos que tenemos en los sinópticos, ocupa muy poquito. Tenemos un par de versículos en una conversación que tuvo con un judío que se llama Nicodemo, y después una conversación ahí con Pilatos sobre el tema del reino, pero no tiene todo ese desarrollo que tienen los sinópticos. La actividad de Jesús principalmente es en Jerusalén, y su enseñanza tiene como contexto normalmente las fiestas judías, el templo de Jerusalén. Incluso hasta parece que no se han puesto de acuerdo en las fechas, en programas. Jesús fue una vez, fue varias veces, cómo fue también la Semana Santa, cómo fue la cena, qué día murió, porque hay que estar haciendo ciertos esfuerzos para tratar de ver eso. O sea que como que hay algo que obviamente es lo mismo, pero es algo distinto. Incluso hubo un escrito cristiano primitivo que se llamaba Diatésalo, donde intentaron hacer con los 4 evangelios uno solo. Porque decía Casiano, que era el muchacho que había escrito esta obra, que, bueno, en realidad parece que Juan quería como completar cosas que faltaban en los evangelios sinópticos, cosas que después obviamente fue abandonada esta hipótesis, incluso fue abandonado el escrito, porque en realidad, como decía San Ireneo, es un evangelio cualiforme. Y esto es otra forma de entrar al misterio de lo que Jesús hizo y dijo para creer, y para que creyendo tengamos vida en su nombre, como leyeron recién. Por eso dice otra tradición apostólica. ¿Sí? Aquí estamos, ustedes saben que gracias a la tradición tenemos la Biblia. Sin la tradición judía que maduró en las tradiciones en torno a los santuarios de Israel, de Judá, en torno a los profetas que actuaron y predicaron, sin esa tradición no tendríamos esta epíclesis del Espíritu, esta cristalización que son las escrituras normativas. Pero la palabra de Dios no se expresa en una tradición, sino que es como un cuerpo en donde Dios va obrando o va comunicándose. La tradición da cuerpo a la palabra de Dios, y el cuerpo de la palabra sigue siendo transmitido. Siempre la tradición precede a las escrituras, y ha precedido también a las escrituras del Nuevo Testamento. En los evangelios sinópticos tenemos una tradición quizás común que permite ponerlos ponerlos en conjunto para mirarlos juntos. El cuarto evangelio no se ajusta a este encolumnado que hacemos con la tradición sinóptica, que a su vez no es homogénea. ¿Se acuerdan? Que Marcos, que la colección de dichos, que la colección de parábolas, que la colección de controversias. Acá tenemos otra comunidad cristiana, probablemente muy arraigada en el Israel ligado al templo, ligado a la ley, tradiciones más judías, que no viven ahora en Israel, pero que quieren conservar todas estas cosas. Y entonces se expresa con otro lenguaje. Expresa lo mismo con otro lenguaje. Se trata de un testimonio. Van a ver ustedes enseguida, cuando leamos un texto, que dice que hay un testigo, el que vio esto lo ha narrado, lo atestigua, y nosotros también somos testigos. Es decir, hay varios que intervienen en la cristalización de esta tradición
para que llegue a nuestros escritos. Desde uno que vio y da testimonio, hasta otro que le dio forma literaria a ese testimonio, hasta una comunidad, nosotros, que vive, se alimenta, se nutre y transmite a su vez ese testimonio con otro lenguaje. Van a ver ustedes que estamos lejos de aquel lenguaje diáfano y colorido y tan bello de los sinópticos, los relatos que entusiasman de las parábolas, que son tan diáfanos, aunque hay que entrar con los pies descalzos en la parábola. Aquí casi no tenemos parábolas, tenemos algunas alegorías, tenemos discursos largos, a veces que nos cuesta entenderlo a nosotros que lo hemos leído 100 veces. Imagínense si alguien lo tenía que escuchar por primera vez. Otro libro, bien, otros libros, un evangelio, el cuarto, tenemos 3 cartas, en realidad 2 son propiamente cartas y otro es como un pequeño opúsculo que le propone los temas del Evangelio en un contexto distinto a aquel donde se formó el Evangelio. Y luego un escrito que está de algún modo ligado, pero bastante distante de esta misma tradición, que recupera o se expresa en un género ligado al profetismo que germinó en los tiempos de crisis de Israel y de la Iglesia de Apocalipsis. Otros libros. Quizá este versículo que leímos con Oscar al principio pueda ser nuestra guía. Dice así: Jesús hizo en presencia de sus discípulos muchos otros signos. Se trata del Evangelio de los signos. No son solamente milagros lo que hace Jesús, sino signos por cuanto que sirven para entender la identidad de aquel que los hace y de Dios, que ha revelado su misterio a través de este que los hace. Son signos. Dice, para creer. Estos han sido escritos para que ustedes crean, y creyendo tengan vida en su nombre. Para que ustedes crean. Fíjense que ahí sí conviene entrar con la excavadora de la lingüística, de ver que hay una letrita en los manuscritos, que algunos la tienen, que otros no la tienen, que si es para que ustedes crean, en griego puede ser por el presente habrá visto. El sentido es para que ustedes sigan creyendo, para que ustedes que ya creen puedan avanzar en su fe. Entonces no es el primer evangelio que uno tendría que proponer, por ejemplo, en la catequesis, algo que tome una parte, pero es bueno, a ver, todas estas personas que todavía están llegando a la iglesia por primera vez, les vamos a plantar adelante el cuarto evangelio, que lo lean completo y les vamos a consagrar. Eso no se puede hacer. Porque el evangelista, quien lo escribe, nos ha dado allí una pista. Este evangelio supone una comunidad que ya cree y que ahora va a profundizar su fe, va a seguir creyendo, va a entrar más adentro en esa fe que tiene. Para eso es el Espíritu. Y para que creyendo tengan vida, y hay que poner la vida ahí con una B mayúscula, ¿no? Tengan vida. En aquel que es el gran protagonista de este relato está la vida, en él estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres. Para tener vida, que es el gran don que Dios quiere hacer a través de este revelador,
hay que creer para que el creyente tenga vida. Sin embargo, ¿quién es el Mesías? Este de Israel es el Hijo de Dios. Y en esto es el mismo que propone Mateo, Marcos, Lucas, Pablo y todos los demás escritores del Nuevo Testamento. No es otra. Es otra propuesta del mismo. Es otra perspectiva, otra dimensión de este único evangelio cuadriforme, como le llamaba Ireneo. Por eso es que en muchos libros que ustedes puedan leer, yo les recomiendo el de Monseñor Luis Heriberto Rivas, que está lo editan acá en Argentina, de más fácil acceso. Él comienza hablando de lo que se ha llamado en el campo de los estudiantes el problema Juan, y que tiene en cierta manera estas cosas que yo les acabo de decir. Es decir, ya desde el principio de la tradición, los padres mismos notaron que había otro escenario, otro estilo comunicador, incluso otros signos. Porque si ustedes se fijan en las obras extraordinarias que realizó Jesús en los sinópticos, son un montón, son muy pocas las que están en el cuarto evangelio. La multiplicación de los panes, Jesús camina sobre el agua, y bueno, los otros está cita la curación del paralítico, pero el paralítico en uno está en el templo, en la piscina de Bethesda, ahí con el agua que no lo tiran, que si lo tiran, en el otro levantan el techo, le rompen el techo a la casa de Pedro para poder bajárselo. En uno no tiene hombre que lo tira en la piscina, en otro lo llevaban entre 4 hombres. O sea, incluso la misma tradición, si es el mismo paralítico, nadie se da cuenta, solamente por un par de palabras. O también puede ser el hijo del funcionario real que está allí en Caná, el segundo signo en Caná, del cuarto evangelio, que se parezca a la curación del hijo del centurión. ¿Se acuerdan de los evangelios? Pero incluso ahí mismo, porque el centurión le dice en los sinópticos, como ustedes habrán visto, no, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, basta que digas una palabra, porque yo tengo servidores, ¿no? Y entonces Jesús alaba la fe. Mientras que el hijo del funcionario real, Jesús dice, si no ven signo, no creen. Es decir, como que le está cuestionando por qué no tiene fe. Y en lugar de decirle, no soy digno de que venga, Señor, ven pronto a mi casa, a mí que se muere. ¿Sabe que se muere? O sea, incluso el mismo, si es que es el mismo, y tiene la misma finalidad, incluso está narrado un poco distinto. Tenemos también la curación del ciego, ¿se acuerdan de los sinópticos? El ciego de Bethsaida y el ciego de Jericó, al comenzar el camino y al terminar el camino hacia Jerusalén, en los sinópticos. Acá tenemos un ciego que está allí en el templo, que hay que hacer mucho esfuerzo para pensar que es algo parecido al ciego de los sinópticos. Entonces también son otros signos extraordinarios. Los sinópticos no conocen las bodas de Caná. Recuerden la resurrección de Lázaro, es decir, no estamos ante lo mismo. Otra cronología, como ya expliqué recién. Esto entonces lo habían visto ya los antiguos. Y entonces plantea estos problemas. ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? Son varias preguntas. Tenemos que decir entonces sí. Tenemos alguna pista. Uno que vio y que da testimonio. Al final del capítulo 19, cuando están hablando de Jesús está crucificado, el soldado acaba de abrirle el costado con la lanza, brota sangre y agua, y ahí dice, él lo vio y da testimonio de que esto sucedió para que se me quede. O al final, después de este versículo que leímos recién con Oscar, hay un capítulo que es como que después de nuevo, si de nuevo hubiera agarrado la pluma y hubiese agregado un capítulo más, al final también habla
de estas cosas el que ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. O sea, hay uno que da testimonio, otro que ha escrito, y después está en nosotros. Imagínense la cantidad de tesis doctorales, artículos de las revistas, libros, qué sé yo, desde algunos que son magníficos, la comunidad de psicólogos, a otros que, bueno, hacen peripecias, que si escribió Marta María Olazo, qué sé yo, por nombrarles algunos de los caminos que ha tomado la investigación de estas cosas. Lo que sí tenemos que decir es que lo escribió el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo articula la palabra de Dios que es una. No solamente porque una persona es inspirada, la inspiración no tiene como finalidad la persona, sino que inspira una tradición en una comunidad. El cuarto evangelio, las cartas y el Apocalipsis son una fuente preciosa para comprender la inspiración. O sea, esto que nosotros decimos en el credo, creo en el Espíritu Santo, Señor de vida, que procede del Padre y del Hijo, que el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Este hablar del Espíritu ahora se articula en una comunidad. Sin duda que no sirve pensar que hay muchos en el cuarto evangelio. El lenguaje es único. O sea, no hay distintos testimonios que se recogen de distintas tradiciones. Aquí hay un testigo que articula, hay un evangelista que reformula todo un lenguaje griego para poder expresar todo eso. Y hay una comunidad que mantiene viva y dinámica este testimonio y esta escritura, y que luego la recoge y la comunica. La comunidad se ha propuesto varias cosas. Ireneo, que es el primero que creo que gracias a Ireneo tenemos el cuarto evangelio en la Biblia, porque en tiempos de Ireneo comenzó a cuestionarse si este evangelio había que tenerlo o no tenerlo, porque algunos lo ligaban a una herejía cristiana muy difundida en la iglesia primitiva y no tan primitiva, que es el gnosticismo. El gnosticismo es propone la salvación por el conocimiento. Si lo que me salva es haber recibido la gnosis, el conocimiento que me fue dado por un revelador divino y que me permitió recuperar aquella partícula divina que se tiene que liberar de esta dimensión mala que tiene mi existencia, que es material, corporal, para que vuelva allí a la divinidad. Estoy realmente haciendo una niña gruesa y torpe, pero no sé si después al final, pero sustancialmente esto. Claro, entonces leen en el cuarto evangelio, esta es la vida, Padre, que te conozcan a ti, de que tú has enviado esto. Claro, es chocolate para los hombres. Entonces, algunos lo ligaron muy fuertemente a ese ambiente. Ireneo entonces mete mano en la tradición para poder justificar que el origen de este evangelio es apostólico y no herético. Obviamente que si uno se mete al evangelio, el autor conoce mucho las tradiciones de Jerusalén, conoce todo, hasta la geografía. Tenemos cosas que no están en los sinópticos, cómo sale, atraviesa el torrente Solón, entra en... O sea, es como que el que está aquí atrás ha caminado esos lugares. Conoce la liturgia del templo, conoce las tradiciones rabínicas, conoce la
las tradiciones de Jerusalén. Es decir, es alguien que está muy ligado al judaísmo jerusalemitano, pero no está en Jerusalén. No parece que esté en Jerusalén, sino que añora, cuenta y revive de esa memoria y de esas imágenes lo que la comunidad necesita para creer. Algunos han aventurado también Samaria, Siria, incluso también Alejandría en Egipto por su lenguaje ligado al griego alejandrino, o al judaísmo también alejandrino. ¿Y por qué aparece la samaritana? Es decir, Juan Bautista en el ministerio de Jesús, a diferencia de los sinópticos, que los sinópticos terminan Juan y comienza Jesús, acá en el cuarto evangelio parece ser simultáneo en algunos momentos. Entonces algunos decían, bueno, círculos de discípulos de Bautista que estaban en Samaria o en otros lugares. Sin embargo, quien se lleva los mayores votos es gana eso. Por los padres de la iglesia, por el ambiente, en realidad parece ser claramente el judaísmo sinagogal de la diáspora en Éfeso, que ha venido para poder integrarse al mundo griego del lenguaje, de algunas tradiciones griegas, helenísticas, y que en realidad está en conflicto con el judaísmo jerusalemitano, con el judaísmo más fuerte. Ustedes saben que la iglesia primitiva tuvo que vivir dos grandes crisis. La crisis más enorme fue aquella que, bueno, se expresó seguramente cuando han visto San Pablo. El cristianismo de raíz judaizante y el judaísmo de raíz helénica, perdón, el cristianismo. Este ajuste no fue nada sencillo, fue bastante duro para los cristianos de la primera hora. Fue más duro que las persecuciones, que le cortaron la cabeza a los apóstoles, que salieron a tirar piedras. Todo esto fue una cosa fuerte, pero en realidad lo duro es ¿qué es esto que trajo Jesús? ¿Es un nuevo modo de vivir el judaísmo o es algo totalmente nuevo? Que obviamente no puede desprenderse de aquello, pero tampoco puede vivir ligado a toda la tiranía de aquello. Esto es Pablo. Parece ser que los que están en esta comunidad que luego desapareció dejándonos en espíritu, están muy ligados al judaísmo del templo, a la tradición del judaísmo sinagogal, pero están muy mal mirados, están expulsados de la sinagoga. Los ven como un peligro y ellos esto lo padecen. ¿Por qué? Porque precisamente es el judaísmo lo que les ayuda a creer y penetrar en el misterio de aquel que revela al Padre, pero a su vez ese judaísmo los está repeliendo, o sea, los expulsa, los quiere segregar de la sinagoga. O sea que es un momento de crisis muy dura. A veces en los momentos de crisis surgen estas maravillas que hace el Espíritu, como estos espíritus que tenemos aquí. Las fechas, algunos en el siglo XVIII sobre todo decían que era un evangelio muy tardío, que había que ponerlo al final del siglo II, es decir, 170, entonces daba una datación muy tardía. Otros no, lo querían poner muy temprano. Hubo un hecho, quizás fortuito, pero bastante
que fue que se encontró un trocito, ese que ven allí no es de ese tamaño, es así, es chiquito, un pequeño trozo de papiro ahí en el base del Fayum, en Egipto, que no se puede datar más allá del año 125 y que contiene un versículo, dos versículos, uno dentro del otro, del cuarto evangelio. Entonces acá ya, listo, se solucionó parte del problema, no más allá del 125. Pero además, hacia el año 125, el Evangelio tuvo que ya haber hecho todo el camino desde Éfeso para llegar a Egipto, ahí al oasis. Entonces, en realidad, hay que colocarlo hacia finales del siglo I, la última década del siglo I, digamos así, para no. Eso sería el enigma de la fecha de composición. Por eso ustedes puse allí una reproducción global internet de papiro de Raila, porque está en la biblioteca de Manchester, en una colección que se atribuye a este muchacho que se llama Raila. ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo escribió? Ese es otro. Entre el material que ustedes tienen para su estudio de esto que estamos viendo ahora, hay 3 catequesis del Papa Benedicto que él hizo en el año 2009, donde presentó a todos los apóstoles y a los padres, unas catequesis magníficas todas, pero a Juan le dedicó 3 catequesis. Están allí para que no las podemos buscar en internet, pero ya las van a tener colgadas seguramente en su plataforma. Y esas 3 catequesis, una es Juan, el hijo de Zebedeo, Juan, el teólogo, se llama la segunda, y el vidente de Patmos. Como si Benedicto, con su genio, ¿no?, su sabiduría, hubiese querido que nosotros miráramos como 3 realidades que tienen un contacto muy fuerte en la tradición, pero que tampoco hay que mezclarlas así sin más. Uno es aquel discípulo, uno de los primeros 4 que tuvo Jesús, Juan, el hijo de Zebedeo, que nunca se nombra con el nombre de Juan en el 4 evangelio. El único Juan que aparece en el 4 evangelio es el Bautista, y nunca se dice Bautista, se dice Juan. Juan es el Bautista. En los sinópticos sí se dice Juan el Bautista, porque también está Juan el hijo de Zebedeo. Se dice en un momento los hijos de Zebedeo, pero no se dice que sean Juan y Santiago en el autor. Entonces algunos dicen que en realidad lo escribió sí Juan el hijo de Zebedeo, que por humildad ocultó su nombre. Pero bueno, nada de humilde si después dice que es discípulo amado. se cae de humildad. Uno es el hijo de Zebedeo. El otro, Juan, el teólogo de la palabra y de el amor, el evangelio y la carta, es aquel testigo que tenemos en estos escritos. Aquí hay uno que es el discípulo amado, que se autodenomina así. ¿Será él quien escribió esto? ¿Y quién era este discípulo amado? ¿Cuántos enigmas? ¿Cuántas preguntas? Hay que mirar a los padres de la iglesia para tratar de aclarar algo, y voy a aprovechar para leerles algunos textos de los padres, si me permite, para tratar de que resolvamos juntos. Mentira, no vamos a resolver nada. Pero bueno, para que por lo menos sepamos qué es lo que dice, creo que dicen estos muchachos que
estuvieron más cerca de aquellos tiempos. A ver si encuentro acá. Les voy a leer un texto de Ireneo de Lyon. Gracias, muy bien, tenemos el problema. En su escrito contra los herejes dice esto, exactamente. Y después, Juan, el discípulo del Señor, que se recostó sobre su pecho, editó el Evangelio. A ver, muy cortito, pero ¿qué dice? Y después Juan, ya después, no. Y dice, el discípulo del Señor que se recostó sobre su pecho. O sea que ya Ireneo identifica el autor del Evangelio con el discípulo que se recostó sobre el pecho y dice que se llama Juan. Tenemos estas tres cosas. Los evangelios son anónimos, pero acá Ireneo dice, ¿de dónde lo saca? De otro texto de Ireneo en el mismo escrito contra los herejes. Dice, todos los ancianos presbíteros que se han encontrado en Asia con Juan, el discípulo del Señor, dan testimonio de que Juan ha transmitido esto porque permaneció con ellos hasta los tiempos de Trajano. Algunos de ellos no solamente vieron a Juan, sino también a los otros apóstoles. A ver, sacamos de esta otra frasecita que me voy a pescar entre el mar escrito de Ireneo. Dice que se escribió hacia los tiempos de Trajano. Ya tenemos otra cosita que nos hacer. Entonces está bien al final del siglo I, como decíamos al principio. Dice que da testimonio y que los que lo conocieron no solamente conocieron a él, sino también a otros apóstoles. Es decir, puede inferirse, no necesariamente, que este sea uno de los apóstoles. No lo dice Ireneo expresamente. No dice expresamente que sea uno de los 12, pero tampoco está tan claro que no lo sea. Así que esto ya permitió a los que siguieron de ir como acercando el autor del cuarto evangelio, el discípulo amado, con uno de los apóstoles, bueno, el hijo de Zebedeo. Hay otros escritos ireneos. Les leo algunos. Policarpo, otro muchacho que vivía allá por Éfeso, gran obispo, obispo como de aquella época, ¿no? Allá en Esmirna, no solo fue instruido por los apóstoles y trató con muchos de los que vieron a nuestro Señor, sino que fue instituido obispo de la iglesia de Esmirna, en Asia. El beatísimo Policarpo, los sermones que dirigía al pueblo, el trato familiar que él contaba haber tenido con Juan y con los demás que habían visto al Señor. O sea que hay uno que ha visto al Señor. Es un testimonio de primera mano. Y dice, después de hablar de Policarpo, habla de otro muchacho, también un gran enredador de aquellas zonas, que se llamaba Papías. Ya lo deben haber sentido nombrar por ahí. El que escribe todo este tema de que si Mateo escribió primero, ¿se acuerdan? Entonces, que si Marcos si escribió con orden o sin orden, pobre Papías, escribe como. Pero acá dice sobre Papías, dice Ireneo, Papías que oyó a Juan y fue compañero de Policarpo, un hombre venerable, atestigua en el cuarto de sus libros. O sea que a mí parece que este muchacho Papías conoció a Juan. Bueno, ¿quién será? ¿Quién será? Ahora bien, el primero que empieza
a decir, bueno, a ver, ¿cómo leemos esto divino? Es un historiador activo que se llama Eusebio de Cesarea. ¿Está mareado como yo? Hasta ahora estamos solo con Ireneo, ¿no? Que es el discípulo amado, que se llama Juan, que vio al Señor, que no sabemos si era uno de los 12 o no era, y que a este lo conocieron dos muchachos que se llamaban Policarpo y Pafitas. Más o menos, no van a matar los que escriben el libro y los que escriben el libro, estoy diciendo así. Pero más o menos entre años. Y no sé por qué me estoy deteniendo tanto esto, pero puede ser interesante para que sepamos a dónde llegar. Bueno, este muchacho, Eusebio, dice, esto es lo que Ireneo dice. Papías mismo, en cambio, según el prólogo de sus tratados, no se presenta a sí mismo de modo alguno como oyente y como testigo ocular de los sagrados apóstoles, sino que enseña haber recibido lo referente a la fe de boca de quienes los habían conocido. Alguien que estuvo con Pablo. Y sigue. Si me salía de encuentro alguno que había tratado con los ancianos, le preguntaba curiosamente cuáles fuesen los dichos de los ancianos. ¿Qué dijeron Andrés, Pedro, Felipe, Tomás, Santiago, Juan, Mateo? ¿Y qué dicen Aristóteles y el presbítero Juan? Pero, como que no estábamos enredados. No bastaba con uno, ahora tenemos dos. Tenemos Juan, el apóstol, y el presbítero Juan. Dice el mismo Eusebio. Se ha de observar que en estas palabras incluye dos veces el nombre de Juan, como cuenta y así nos complicó la vida. La primera vez junto con Pedro, Santiago, Mateo y los demás apóstoles, pero luego, estableciendo una distinción de lenguaje, coloca a otro Juan entre aquellos que están fuera del número de los apóstoles, anteponiendo a tal alistión, al cual llama expresamente el presbítero. Confiesa efectivamente, de modo que por estos dichos se comprueba la verdad de la historia de los que dicen que en Asia hubo dos personas que llevaron el mismo nombre de Juan, que en Éfeso hay dos sepulcros que todavía hoy se dice que ambos son de Juan. Vamos a tener que ir a Éfeso, me parece. Como viaje de eso. Para ustedes está proponiendo, quiere llevar. No, ellos ya saben cómo viaja. No venga a llevar la clientela. Bien, a ver, sumando, restando, hay un par de testimonios, padres como Polícrates, que dice que el anciano llevaba vestía de oro, vestía las piedras, o sea que era un sacerdote del templo que había escrito el Evangelio. Y después hay un canon, un escrito que se escribió en la biblioteca ambrosiana por un señor que se llamaba Moratori, y que es como una especie de traducción de una lista de libros que eran normativos para los cristianos a fines del siglo II. Y allí entonces sí se habla del cuarto evangelio, como que los discípulos pusieron notación, entonces le dijeron a un tal Juan que escribiera el evangelio. Bueno, o sea que todo esto está muy lindo, pero todavía seguimos sin resolver las cosas. ¿Quién escribió el cuarto evangelio? Yo creo con la impresión de que hay un testigo ocular. Hay un testigo ocular. Hay alguien que lo vio, que estuvo con Jesús, que caminó con él. No parece ser que sea el mismo que escribe, porque en el Evangelio dice, se lo menciona como en tercera persona, pero tiene alguien que le escribe su testimonio, que lo articula en un lenguaje. Entonces podemos hablar del testigo y del evangelista. Y nosotros, la comunidad, es la que pone en la tradición estos escritos normativos que no son muy homogéneos. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan nos damos cuenta que no hay un orden, inclusive algunos han querido hasta cambiar el capítulo. Por ejemplo, el capítulo 6 interrumpe una sección donde todo acontece, parece la fiesta de las chozas, pero está incrustado ahí en el capítulo 6. El capítulo 21 está, Jesús terminó, como leímos, pero después resulta que otra vez se toma la pluma para escribir un capítulo más.
En el capítulo 14, al final, en la última cena, vámonos de aquí. Y en el capítulo 18 dice, se salieron de allí y se fueron al huerto de los olivos. Y entonces queda el 15, el 16 y el 17 ahí como una cosa metida por el ¿cierto? Después del prólogo, que parece ser una pieza maestra puesta como un prólogo poético antes del prólogo narrativo, del cual desprendieron dos pedacitos para incrustar ahí en el prólogo a fin de que quedara bien incrustado. Pero se nota que no es una obra que nació así como está de uno. Nosotros tendríamos quizá la segunda o la tercera edición. Pero también se nota que en esta comunidad, creo yo, y que gracias a la influencia y al testimonio y a la guía pastoral de este testigo con su escritor, su artista, lo único que no era lo único un evangelio lo que tenían, sino que también tenían una gran catequesis eucarística en torno a la narración de la multiplicación de los panes. Tenían una catequesis sobre el Espíritu en torno a lo que Jesús dijo en la última cena. Y esas cosas no podían quedar fuera de esto que se propone a las iglesias. Entonces, la comunidad del evangelista transmite todo esto que ellos tienen en este único espíritu, tal como nosotros ahora lo tenemos en la mano, digamos así. Bien, sigamos un poco. ¿Qué encontramos ahí dentro? Encontramos a Jesús, sí, al gran revelador del Padre. Sin embargo, para quien leyó los sinópticos, parece otro, me lo cambiaron. Este parece más misterioso, enigmático y complicado, como he puesto aquí. ¿Por qué misterioso? Y porque cuesta conocerlo. Marcos nos va llevando, ¿no es cierto?, como en un camino de iluminación a través del secreto mesiánico, la confesión de Pedro, después se murió ante la cruz, es todo un camino de luz. Es como más oscuro, uno que se escapa. Jesús, ¿quién es este? Pero solamente, según el evangelista, se puede saber quién es cuando lo vemos levantado en alto. Cuando yo sea levantado en alto, entonces sabrán que yo soy. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que lo haga crea. Cuando yo sea levantado en alto, ¿quién atraerá a todos hacia mí? O sea, se lo conoce levantado en alto. Pero nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. ¿Ahora hablas claro? No te dije nada. Hablé claro, no te dije nada. Solamente podemos reconocerlo en la cruz, levantado en alto, porque nos ha sido dado el Espíritu. Sin el Espíritu, esto también es muy de Pablo. Nadie puede decir que Jesús es el Señor. Y también tenemos que en la primera carta está muy fuerte esto. Por otro lado, aunque el cuarto evangelio es el que menos citas tiene del Antiguo Testamento, es el que más alusiones tiene al Antiguo Testamento, de manera que el que no conoce el Antiguo Testamento y las tradiciones rabínicas se queda sin comprender a fondo lo que quiere decir el cuarto evangelio. Si uno no conoce las fiestas, cómo se celebraban, se me escapan muchas cosas del cuarto evangelio. He puesto también enigmático, porque le gusta jugar al gato con los ratones. Al pobre Nicodemo le dice una cosa, después lo confunde, el otro entiende lo que puede. Cuando le dice lo que entiende, le dice, no podemos otra cosa. La samaritana también, es decir, la tiene allí, que va,
es decir, a los judíos, es decir, está permanentemente utilizando el doble sentido con los que se encuentran con él, inclusive hasta la ironía. De manera que uno va leyendo y en cierta manera cuando uno lee se pone de parte de los protagonistas. Lo primero es decir, ¿cómo te vamos a entender? ¿Qué es? Es necesario que nazca de nuevo, se lo dice con doble sentido. ¿O cómo puede alguien entrar en el vientre de su madre, nacer del todo Nicodemo?